¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar los temas de explicación de la referente a control de inventarios. No sin antes recordar por ahí alguna frase de un pensador. Creo que todo el mundo lo hemos escuchado. Confucio: el aprendizaje sin pensamiento es una labor perdida. Su servidor, el profesor Pachicano. Vamos a iniciar con lo que es la comparativa de los métodos de control de inventarios. Por una parte tenemos uno de los procedimientos más sencillos, que es el método de costo promedio, y que todavía por ahí antes de la contingencia lo estuvimos trabajando. Por otro lado tenemos el costo PEPS, que lógicamente es el que ahora nos compete, y finalmente el costo WEPS. Costo PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Costo WEPS, últimas entradas, primeras salidas. Creo que en siglas es muy simple, pero hay que ver el tratamiento que esto conlleva. Para ello, vamos a recordar el ejercicio que todavía antes de esta contingencia se logró trabajar en sesión de clase. Y hablo justamente de este ejercicio que consta de 10 movimientos. Recordar que empezaba con una adquisición de 20 unidades, terminaba con una venta o enajenación de 24 unidades. Y bueno, recordar que la regla por ahí fue desglosar el IVA. Para ello, estoy seguro que por ahí lo recuerdan, lo tienen en las diferentes plataformas. Puede ser en Google de Classroom o bien en aula virtual, dependiendo de la institución de la que estemos hablando. Para ello, todos tenemos este ejercicio de explicación, el cual fue trabajado, insisto, en primera parte por el método de costo promedio, en donde dijimos que la parte de promedio es específicamente tomar el saldo y dividirlo entre las existencias que se van generando cuando se presenta una venta. Importante destacar que este ejercicio, insisto, de 10 movimientos, nos arrojó una existencia en inventario al final de la práctica de 16 unidades, con un saldo en valor monetario del inventario de 76,000 pesos. Cuando se hizo la comprobación, pues tomamos las existencias que nos quedaron al final, las multiplicamos por el último costo promedio. Coincidió que esta práctica terminó con una venta. Debemos de recordar que solamente se puede comprobar este método cuando existe una venta, porque si hay una venta, pues se presentó un costo promedio. Hacemos lo propio, 16 unidades por 4,750 pesos, que es el costo promedio que nos arrojó la práctica, y en efecto coincide, como lo podemos ver aquí, que son los 76,000 pesos que dice la práctica. Pero ¿qué pasa cuando este ejercicio se trabaja no por el método de costo promedio, sino por el método de costo PEPS? ¿Qué significa eso? Vamos a regresar a la práctica y recordar lo siguiente. Esta práctica en el movimiento 1 me hablaba de una adquisición. En el movimiento número 2 me habla de una de un flete. En el 3 me habla de una nueva compra. En el movimiento 4 me habla de que el proveedor de la operación número 1 me concedió una rebaja. Y en el movimiento 5 me dice que le devolvimos al proveedor de la operación número 3 2 unidades. ¿Por qué hago este recuento? Porque hasta el movimiento 6 de esta práctica viene una venta. ¿Qué significa eso? Que indistintamente del método que se esté trabajando, mientras no se presente una venta, el tratamiento que se ha hecho en los movimientos es exactamente el mismo. Y aquí lo voy a demostrar. Si yo me posiciono en el movimiento 5 de la práctica, debemos de recordar que este movimiento me habla que es una devolución sobre una compra. Aquí estoy en el método de costo promedio, que es un tratamiento que ya se vio en clase, y me doy cuenta que las existencias hasta ese momento eran de 28 unidades y el saldo monetario era de 111,034 pesos. Ahora me voy a ir por el método de costo PEPS y me voy a hacer lo propio, me voy a posicionar en el movimiento 5, me voy a dar cuenta que las existencias son 28 y que el saldo son los 111,034 pesos. Incluso, si me adelanto un poquito y me voy al método WEPS, que también pretendo explicárselo en un segundo video tutorial, pues me doy cuenta que si me posiciono en el movimiento 5, en efecto son 28 unidades y el saldo es de 111,034 pesos. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que mientras no se presente una venta, señores, indistintamente del método que se esté trabajando, los resultados serían exactamente los mismos, porque cada método de control de inventarios justamente modifica su tratamiento para el efecto de las ventas o las salidas de inventario, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy con el método de costo PEPS. Y bueno, pues vamos a empezar recordando rápidamente los movimientos. En la primera parte nos habla de una adquisición de 20 unidades, todos lo sabemos, hay un costo unitario, se desglosa un IVA, el movimiento va en el debe,
y pues es lo que representa de saldo. Después me habla de la liquidación de un flete. Sabemos que los fletes no me alteran las existencias, pero sí me alteran lógicamente el valor monetario, así que sabemos que es un cargo, va en el debe, se le suma al saldo. Después me habla de una nueva adquisición y lógicamente sabemos que eso provoca que el movimiento va en el debe y se le suma al saldo. Y para llegar al movimiento número 4 de una rebaja sobre compra, no me altera las existencias, me altera los valores monetarios, disminuye el valor del inventario dada esa rebaja del proveedor y disminuye mi saldo. Finalmente, para llegar al movimiento 5, me doy cuenta que hay una devolución, es una salida de inventario, disminuye el valor monetario también de mi inventario y disminuye mi saldo. Hasta aquí estoy en el método de costo PEPS y puedo apreciar que hasta ahí el movimiento es exactamente igual que si lo estuviera trabajando en el método de costo promedio. Pero ahora sí, me voy a posicionar en el movimiento 6, que es donde viene la parte interesante que nos compete el día de hoy. Viene la primera venta, y si recordamos la práctica en el movimiento 6, nos habla de una venta de 15 unidades. Por lo tanto, para trabajar esas 15 unidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como el método es el método de costo PEPS, entonces el método dice, lo primero que haya entrado es lo primero que se tiene que ir. Para ello, yo les voy a recomendar esta pequeña columna que ven aquí y que a diferencia de en el método de costo promedio no tenía. Porque a esta columna yo le llamo que es una columna para los datos de control de entradas y salidas. De lo contrario, puede ser complicado y nos podemos perder de cuántas piezas me quedan de cada proveedor. El método de PEPS tiene esa característica. Distingue perfectamente un proveedor A de un proveedor B. No es lo mismo el proveedor La Comercial de Parras que Bodega Aurrerá en Parras, Coahuila. Son proveedores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí lo voy a hacer en vivo y a todo color con ustedes. En primer término, regresando al movimiento número 1, se presentó una adquisición de 20 unidades. Yo aquí la voy a digitalizar, 20 unidades. Esto tan solo es para saber cuántas tengo de cada proveedor. En el movimiento 2 me dice que hay un flete, los fletes no me alteran las existencias, no le voy a colocar nada. En el movimiento 3 me dice que hay una nueva adquisición de 10 unidades, yo aquí las voy a colocar, este es otro proveedor. Y aquí me voy a dar cuenta de lo siguiente, 20 unidades y 10 que tengo aquí ya de dos proveedores diferentes son las 30 existencias que llevo. En todo momento, los datos de control con las existencias deben de coincidir. Después viene una rebaja sobre compra, sabemos perfectamente que no altera las existencias, aunque sí alteró el saldo. Y esta columna, para mí, la titulamos que es una columna para datos de control de entradas y salidas. Después viene una devolución sobre compra. Aquí puedo apreciar por los códigos que esta devolución sobre compra corresponde a este proveedor. Yo aquí le tengo 1, 2, 3, 6, el valor de la factura, y acá también veo que es el mismo proveedor. Entonces, como aquí se le regresaron 2 al proveedor, de estos datos de control las voy a quitar. De los 10 perritos que tenía la perra, ya nada más le quedan 8 perritos. Y vuelvo a revisar, 20 del primer proveedor y 8 del segundo, son estas 28 unidades que veo aquí en existencia. Ahora sí, me voy al movimiento de la venta. Y en el movimiento de la venta debo recordar que me dice que se van a vender 15 unidades de inventario. Pero como el método es PEPS, dice lo primero que tengas es lo primero que tienes que sacar. Por lo tanto, yo voy a tomar de estas 20 unidades, yo voy a tomar 15. Por lo tanto, al hacer eso, aquí en automático me van a quedar 5 nada más, porque ya voy a tomar 15. Voy a recapitular a ver si esto está bien. 5 que me quedan, porque ya estoy tomando 15 de las 20 que tenía. 8 que me quedan de este proveedor, porque recuerdo que le devolví 2. 8 y 5 son las 13 unidades que me van quedando en existencia. Ahora viene la parte interesante, el costo PEPS que se le va a asignar. Y alguien podría decir, ah caray, pero el primer proveedor, el costo unitario son 4,310. ¿Por qué se le colocan 3,965? Porque hay que calcular el costo PEPS. ¿Y qué significa esto? Que el proveedor al que yo le compré 20 unidades
también debo de recordar que iba seguido de un flete. Y el flete hace que las cosas me cuesten más. Para calcular este costo PEPS, ¿qué fue lo que en lo particular hice? Simplemente tomo el valor monetario de las 20 piezas que había comprado. También tomo el valor del flete, que lógicamente tuve que desembolsar para comprar esas 20 unidades. Y le quito el valor de la rebaja, que por ahí indica la práctica que me hizo el proveedor de la operación 1. Y todos sabemos que son 10.344. Entonces sumo los movimientos del debe de este proveedor, resto el movimiento de este proveedor que tengo en el haber, y el resultado, lógicamente, lo voy a dividir entre las 20 unidades que yo le había comprado al proveedor. Al hacer eso, mi costo es de 3.965 de cada una. Hago lo que ya sabemos hacer, 15 unidades por el costo PEPS que ya fue asignado. Como es una venta o es una salida de inventario, el movimiento va en el haber y se le resta el saldo. Y mi saldo ya se empieza a modificar. Con ello, al finalizar mi práctica, definitivamente, a pesar de que estoy hablando del mismo ejercicio, al utilizar un método diferente de control de inventario, no voy a llegar al mismo valor monetario. Después voy a seguir recapitulando la práctica. El movimiento número 7 me dice que el cliente de la operación anterior me devolvió una unidad. Como me devolvió una unidad, pues la voy a tratar. Entonces, es el movimiento 7, es el mismo folio de factura, porque es de la misma venta, me devuelven una unidad. Esto es una entrada a mi inventario, con lo cual va a aumentar a 14 unidades y debo recordar que estoy en PEPS. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ahora de este proveedor vuelven a quedar 6 unidades, dado que me regresaron esta unidad que acababa de vender. Vamos a ver si vamos bien. 8 que tengo de este proveedor y 6 de este que tengo acá, son 14 unidades que tengo en existencia. La unidad que acaba de llegar se multiplica por su costo unitario, que dicho sea de paso es el costo que yo calculé para cada una de las 15. Y lógicamente es una entrada, va en el debe y se le suma al saldo, como lo pueden apreciar. Sigo en la práctica y voy al movimiento número 8. Bastante sencillo, porque vuelvo a repetir que las compras, los fletes, las rebajas sobre compra, las devoluciones sobre compra se hacen exactamente igual como ya lo trabajamos en sesión de clase. Entonces aquí hay una entrada de 26 unidades. Vámonos al costo, a nuestra tarjeta de PEPS. Es el movimiento número 8. Es una adquisición, es una entrada de 26 unidades, 14 que tenía me dan 40. El costo desglosándole el IVA, 5.172. El movimiento va en el debe y se le suma al saldo. Parte importante en nuestra columna de control, acaban de llegar otras 26 y aquí las registro. Y aquí están mis 26 unidades. 6, 8 y 26 que tengo acá son exactamente 40 unidades, que son las que tengo en existencia hasta este momento. Sigo con la práctica y me voy al movimiento 9. Debemos recordar que este movimiento 9 no afecta mi control de inventarios en la tarjeta, pero definitivamente lo va a afectar en mis estados financieros, concretamente en mi estado de resultados, pero en la tarjeta sabemos que no lo vamos a agregar, así que simple y sencillamente yo aquí el movimiento 9 pues lo declaré incierto. No registré nada porque no me afecta mi tarjeta. Pero regreso a la práctica para hacer mi último movimiento, que es el movimiento 10, y es una venta de 24 unidades, es decir, es una salida. Así que el método de costo PEPS debe de volver a ser acto de presencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? De entrada, aquí les podrá llamar la atención que tengo 3 diferentes ventas. Si supuestamente vamos a hacer solamente una, porque la práctica me dice que se van a vender 24. Pero como estoy en método de costo PEPS y se identifica perfectamente cada proveedor, el método PEPS dice, lo primero que llegó es lo primero que se tiene que ir. Entonces, yo no puedo hacer mi venta en total por las 24 que me pide la práctica. Voy a revisar mi columna de control y me topo que aquí tengo 6 unidades. Hay que sacarlas. ¿Recuerdas cuál era el costo de estas 6? Sí lo recuerdo, porque yo ya había hecho una venta de 15 unidades y de ahí las había sacado. Y su costo era de 3.965 de cada una de esas 20 unidades. Y como las voy a sacar, aquí lo ves.
3,965, porque ya sabía que ese era el costo PEPS de cada